¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta nueva edición de Plataforma SB. A partir de hoy y todos los miércoles estaré con ustedes a las 7 de la noche tocando temas de interés. Agradezco a la producción de TVX la invitación para formar parte de este grupo de profesionales que de alguna u otra manera vamos a tratar de generar reflexión, generar opinión, generar un poco más de análisis sobre aquello que nos acontece a los salvadoreños, aquello que nos afecta. Hay temáticas que desde lo político, desde lo social, pueden incidir en cómo los salvadoreños vemos el mundo, en cómo los salvadoreños sufrimos el día a día y cómo también nos posicionamos ante las realidades que nos depara pues, los poderes políticos, los poderes económicos, lo que nos acontece en el día a día en la sociedad. En esta ocasión voy a hablar, en esta primera aparición ante ustedes, voy a hablar sobre algo que sucedió la semana pasada y que tiene que ver con un acontecimiento que no solamente se celebra en El Salvador, sino que en diversas partes del mundo. Hablo del mes del orgullo gay, el mes de los derechos de las personas, de los grupos de lesbianas, de gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, personas que de una u otra manera han visto cómo sus derechos humanos han sido fracturados, han sido golpeados, digamos, por grupos de interés, por grupos hegemónicos que no solamente tienen que ver con lo político o no solamente tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver también con la cultura propia de algunas sociedades como la nuestra, una cultura machista. Sucedió la semana pasada también, pues, que por iniciativa del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Cultura y de otras entidades del gobierno, algunas banderas del orgullo gay, las banderas que se simbolizan a través del arco iris, a través de la diversidad de colores, fueron desplegadas en edificios públicos. Esto ocasionó no solamente una discusión respecto de este tema con algunos actores de la vida política o de la vida que tiene que ver más con los medios de comunicación, sino que también en todo nivel, es decir, en las redes sociales se miraba manifestaciones de odio, manifestaciones de animadversión a este tipo de hechos públicos, por llamarlo de alguna manera, emanados del gobierno de El Salvador a partir de dos ministerios. Este tipo de manifestaciones de odio, yo los podría llamar manifestaciones mezquinas también, ¿verdad? Son proclives también a la violencia y eso es algo que debemos poner en su justa dimensión, ¿verdad? Ponerlo también en el sentido de hacer una crítica, generar una reflexión sobre por qué nuestra sociedad en pleno año 2018 sigue a veces pensando con algunas prerrogativas propias de otras épocas. La humanidad ha dado saltos en el mundo, ha dado saltos hacia el futuro, ha dado saltos de progresismo, pero El Salvador sigue un poco en el rezago. Pues bien, cuando hablamos de este tipo de manifestaciones no nos estamos refiriendo únicamente al simbolismo, sino que también nos estamos refiriendo a la reivindicación de los derechos. ¿A qué le llamamos esto de la reivindicación de los derechos? Bueno, los grupos de homosexuales, de bisexuales, de transexuales, de lesbianas, han tenido una lucha férrea por reivindicar sus derechos, por hacer de este país una sociedad más diversa, por tratar de acceder a algunos derechos que les han sido secuestrados por grupos hegemónicamente más poderosos. Esto no ha permitido de alguna manera o no se ha podido desarrollar de la mejor forma porque sigue existiendo en El Salvador una visión desde las políticas públicas y también desde algunos grupos económicos muy conservadora de la realidad. Hablamos también de un proceso histórico en el cual estos grupos han sido denostados, han sufrido violencia. Además, han sido víctimas de una violencia simbólica, no solamente violencia física, sino que también simbólica. Y surge un debate respecto de si esa acción en los edificios públicos era válida o no. Quienes se oponen a la bandera del orgullo gay puesta o izada en el Ministerio de Trabajo, dicen, entre otras cosas, que esto lo que está haciendo es promoviendo conductas adversas a su modo de ver la vida, adversas a la heterosexualidad, ¿verdad?
como si hubiera de alguna forma alguna posibilidad de que manifestarse en la calle o hacer un símbolo de bandera, esto significará per se que haya una promoción de una conducta que estos grupos ven errónea, que lo ven antinatural, pues, ¿verdad? Eso es una falacia, pues, porque nosotros nos encontramos ante la idea de a quién le corresponde o a quién le debería corresponder nuestra propia sexualidad, nuestro propio modo de ver el mundo. Y tiene que ver también con el machismo intrínseco que hay en la sociedad. Encontramos, entre otras cosas, también ideología, grupos dominantes, pues, ¿verdad? Lamentablemente los grupos ideológicos de derecha pues siempre han estado más cercanos al conservadurismo, han estado más cercanos a un modo bastante homogéneo de ver la vida, donde se niega la diversidad. Y esto pasa también porque se ha instaurado en la sociedad una visión de mundo que trata de rechazar aquello que no le es agradable, que no le es bien visto. Voy a dar un dato nada más. De acuerdo a la organización Human Rights Watch, dedicada a la protección de los derechos humanos, desde 1999 y hasta el año 2016 en El Salvador hubo unas 500 personas, parte de los grupos LGBTI, que fueron asesinadas, pues, ¿verdad? Eso nos debe dar una dimensión no solamente ya de aquello que es simbólico, sino que también de una violencia que abarca también o que puede llegar a abarcar daño físico, que puede llegar a arrancar una vida, que puede acceder a la barbarie, pues. Y no creo que deba ser visto esto solamente como un dato aparte, sino que tiene que valorarse sobre cuáles son las políticas públicas que el Estado salvadoreño ha desarrollado para poder luchar contra ese flagelo de la violencia. No se trata de invisibilizar otros problemas, en eso quiero ser bien enfático, porque a veces cuando uno habla de las luchas, de los movimientos por la diversidad sexual, parece que uno está queriendo, o los grupos contrarios a los derechos están queriendo o quieren más bien decir que invisibilizamos otros problemas, que se invisibiliza el problema de la inseguridad, de la violencia en general, de la violencia que pueden sufrir otros grupos poblacionales. Pero no es así. Lo que sucede es que estas personas o que estos grupos no han tenido la voz, no han tenido el acceso a los medios de comunicación que históricamente han sido parte del mismo estado de las cosas, de los mismos grupos de poder hegemónicos. La política de seguridad del gobierno o de los gobiernos de turno no ha alcanzado tampoco a brindarles a ellos las oportunidades para poder desarrollarse como seres humanos, pues. No estamos hablando de otra cosa que de derechos humanos, ojo, no estamos hablando de algo que sea añadido, sino que estamos hablando de derechos propios de los seres humanos. Las personas, miembros de los grupos LGBTI, tienen derechos y esos derechos no les son puestos en relieve en las condiciones actuales del país. La violencia se desborda no solamente desde lo físico, como ya dije, y no solamente desde lo físico, sino que también desde lo simbólico. A pesar de que en la Constitución de la República se dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos, a estas personas se les vulneran los derechos. Ahora bien, veamos, la diversidad en cualquier sociedad no es algo que deba negarse, pero en El Salvador se niega. En El Salvador se niega esa diversidad a raíz de aspectos culturales muy enraizados en nuestro cotidiano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ser humano, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de religión, siempre pensamos en conceptos básicos, pensamos en conceptos que son arquetípicos, digamos. Por ejemplo, la familia es hombre, mujer e hijos. El hombre es heterosexual, ¿verdad? La mujer está en el hogar. La mujer es aquel concepto, aquel constructo cultural que se queda en casa, que es afín a cuidar a los niños, que además de eso puede manifestar romance, puede manifestar, no sé, un aspecto estético que es más bien un consolidado de alguna conducta, de alguna cultura, ¿verdad? Pero no nos ponemos a fijar en otro tipo de diversidad, no pensamos en otros tipos de grupos, no pensamos también en que el hombre puede manifestar
amor, pues, que puede manifestar ese romance, puede manifestar un abrazo, etc. Y eso nos ha sido inculcado por muchos años a través de nuestra cultura, que es profundamente machista. Entre otras cosas, también tendríamos que hablar sobre este aspecto en el sentido de si es o no una política progresista del gobierno de la República, o si es o no un símbolo de progreso en el Estado salvadoreño izar una bandera del orgullo LGBTI. Hay algunos aspectos que son claves cuando nosotros pensamos en políticos y pensamos en estos grupos. Uno de ellos es, hay un cálculo de votos, hay un cálculo sobre si un político se va a manifestar o no respecto de una conducta o respecto del apoyo a los derechos de las personas LGBTI. En El Salvador, la derecha históricamente no ha acompañado esos esfuerzos, pero la izquierda lo hizo. Pero ahora que está en el poder, por lo menos los últimos 10 años, ese apoyo se ha visto mermado por el cálculo, se ha visto mermado por qué tantos votos voy a perder si yo me manifiesto respecto de estos derechos. Y no solamente la derecha y la izquierda como grupos partidarios institucionalizados, sino que también algunas nuevas tendencias o algunos nuevos grupos políticos no han accedido a querer hablar al respecto. No se arriesgan a perder votos, ¿verdad? No se arriesgan a que la sociedad en su conjunto los aparte, porque la sociedad, ellos la miran como un reflejo de aquello que van a proponer como política pública. Si la sociedad es conservadora, entonces el político intenta ser también conservador. Si la sociedad, por ejemplo, condena cualquier tipo de aborto, entonces el político también hace un cálculo. Y si la sociedad es machista, si la sociedad culturalmente abandona los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los transexuales, etc., entonces el político también abandona ese barco. No ha habido un compromiso claro del FMLN, por ejemplo, en posicionarse en el tema. No ha habido un compromiso claro tampoco de Nayib Bukele y del movimiento Nuevas Ideas de posicionarse a favor de estos grupos. De Arena no podemos esperar otra cosa más que conservadurismo, más que mantener el estado de las cosas tal cual están. Pero en el FMLN y en Nayib Bukele deberíamos nosotros percibir un poco más de interés en el tema. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, por lo que ya dije, por ese cálculo de votos. No se atreven por lo menos a meterse a una simbología, no se atreven a manifestar algo, ni siquiera a través de un tuit, ni siquiera a través de un comunicado de prensa potente. Y eso realmente es lamentable para los grupos LGBTI. No quiero descuidar tampoco el tema de que la lucha de los grupos de homosexuales, de trans, de bisexuales, se ha apartado un poco de la búsqueda de cambiar o de transformar a la sociedad en su conjunto. Y lo han hecho porque prefieren o porque se han visto forzados a enfocarse en sus problemas, no en los problemas de la transformación de la sociedad, no en los problemas de la transformación económica de este país, no en los problemas que tienen que ver con cambiar de raíz el estado de las cosas. Y en ello también hay una crítica que se debe hacer a los grupos LGBTI. Finalmente quiero quedarme con cuál es la visión actual de las cosas en cuanto a que las personas en la sociedad o aquellas personas que todavía están anegadas de machismo, que todavía están anegadas de una visión heteropatriarcal de la realidad, siguen asumiendo a la religión como una justificante para la crítica, para la condena, ¿verdad? Y siguen obviando que más allá de ese discurso estamos frente a opciones que tienen que ver con diversidad y con derechos humanos, por lo cual el estado de las cosas desde la crítica debería acudir a la legalidad, debería acudir a eso, a los derechos y no solamente a lo religioso. Así estamos ante un escenario que, como se vio la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Cultura, es un escenario lamentable para los derechos humanos, lamentable para los derechos de los grupos LGBTI y lamentable porque la sociedad sigue siendo machista, la sociedad sigue siendo violenta contra estos grupos, la sociedad sigue siendo un reflejo también de los políticos que no se tiran al agua, que no luchan por estos derechos, que
que abusan a veces del olvido, abusan a veces de invisibilizarlos y se van únicamente a través del cálculo de votos. Nosotros tenemos que plantearnos qué viene en el futuro. ¿Y qué viene en el futuro? ¿Por qué? Porque hay naciones, porque hay sociedades más modernas, más plurales, más diversas, que este tipo de discusiones, este tipo de debates ya las dejaron de lado. No porque no sean importantes, sino porque están en un momento histórico todavía mejor. Un momento histórico un poco más progresista, un momento histórico más de vanguardia. Y la sociedad salvadoreña aún no está llegando a ese nivel del debate. Primero tenemos que cambiar las ataduras, tenemos que cambiar también esa visión anquilosada de familia, esa visión muy reducida de mujer, esa visión muy reducida de derechos humanos, para poder acceder a otro tipo de estado de la discusión. Ojalá que no echen para atrás o no se echen para atrás quienes hasta este momento han luchado, y ojalá que quien sea que llegue en el próximo gobierno, en el próximo ejecutivo, no eche al trasto algunos esfuerzos que desde la izquierda se han alcanzado, ¿verdad? Tal vez no como se esperaba cuando ellos iban a llegar al poder, ¿verdad? Pero se han hecho algunos avances, o por lo menos desde lo simbólico. Ojalá que cualquier cosa que suceda a partir de inicios del otro año, cuando tenemos un cambio de gobierno, estos pequeños esfuerzos no se tiren a la basura, y que por lo menos haya un nivel más crítico sobre quienes van a asumir el control del país. Eso sería todo por hoy. Esperamos que la próxima semana esté con nosotros. Esperamos también que este tipo de espacios sigan generando discusión, reflexión, y sigan pues acudiendo al pensamiento crítico a través de la opinión. No tengo más nada que decirles. Soy Eric Rivera, agradezco la atención y los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias.